el michoacanazo a la semana en el centro del debate público. Tras de que los medios ridiculizaban a la propuesta con mucho abajo las acusaciones del gobierno federal panista a 35 funcionarios perredistas y priistas en Michoacán, el presidente Calderón, el procurador Chávez y la subprocuradora Marisela Morales abrieron un nuevo frente al acusar formalmente al juez ante la judicatura. Y así se abrió también otro campo para la desconfianza, ahora nuevamente en el Poder Judicial. En la agenda global, ante lo ocurrido ayer en Ecuador, medios se limitaron a registrar los hechos, pero otros se alinearon, como de costumbre, a alguna de las versiones en pugna, ya sea para conspirar de golpe de Estado al presidente o la de una protesta por demandas laborales de los policías que se le salió de control al mandatario. E hicieron lo mismo, como también es su costumbre, lectores y audiencias participantes en los sitios electrónicos de los medios, con la diferencia de que sus alineamientos con frecuencia resultan más airados e incluso insultantes, discrepan de sus posiciones. Es un fenómeno que vamos a analizar hoy. De esto y otras cosas hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV con usted sobre lo de hoy en los medios y en los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones del Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a la discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Yo soy José Carreño Carlón y para discutir los temas de hoy están con nosotros nuestra agenda pública, la maestra Gaby Barkentin. Buenas noches, Gaby. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, bienvenida. Y el periodista Esteban Román Alonso, editor del Universal. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Bueno, pues sin más trámite vamos al sopa, ¿no? Pasamos primero estas tendencias de la participación del público en las redes sociales y en los sitios electrónicos de los medios. Son tendencias a ofender a los que no están de acuerdo con ellos, a la humillación de personas y grupos sociales. Aparece en la agenda del día. Lo mismo celebran el secuestro de Diego Fernández de Ceballos, que hacen escarnio de los homosexuales a propósito de su derecho al matrimonio y a la adopción. También cuando injurian a Loreto o a Alex Sintek o a cualquiera de nosotros. ¿Es esto crítica? Esa es la pregunta. ¿Es un síntoma de un mal social? ¿Qué nos están diciendo estas voces, Gaby y Esteban? A ver, bueno, antes que nada también, bienvenido Esteban, me da mucho gusto que estemos aquí. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer, Pepe, es como contextualizar, ¿no? Si desde hace rato tenemos, sobre todo a través de internet, en los foros explícitos a ellos, ahora en las redes sociales, en los medios, como pueden ser tales periódicos, en el caso del Universal o el que sea, donde se abre la posibilidad de que la gente participe. Bueno, pues esta, digamos, muy abierta implicación de los lectores o de la audiencia con los temas que ya están. Entonces, bueno, pues hay una nota o hay un tema y entonces la gente participa y comenta. Y desde hace tiempo también hay una gran preocupación en algún sector de esto es violento, ¿no? Si la gente insulta, no es precisamente muy civilizada en su debate, incluso se polariza muchísimo, y luego de todo el debate de si tendríamos o no que clausurar o cerrar este tipo de espacios. Y lo vimos, por ejemplo, ahora con el tema del presidente Correa. Entonces uno veía en Twitter como a las 2 horas de lo que había sucedido estaba práticamente dividido, entre ya estaban polarizados, ya estaban alineados entre quienes decían, y los lectores. Es un golpe de Estado, y los otros que decían esto es una farsa del presidente Correa, y ya se había dividido, ¿no? Exacto. Y entonces ya eran insultos de unos a otros. Y bueno, a otros se llamaban fascistas y cosas digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ustedes, yo sé que en el Universal han discutido, que han mucho, han trabajado mucho, qué hacer un poco con esto y cómo lidiar con esta víscera de un poco desbordada. Sí, pues les cuento que comenzamos en 2007 con este experimento. Realmente antes de esa fecha no habíamos iniciado en el portal con este experimento de permitirle a los lectores participar. Nos dimos cuenta muy pronto que refugiados en el anonimato, algunos se animaban a decir cosas que, dicho con su nombre,
completo, o incluso si lo tuvieran, la posibilidad de estar en el mismo espacio, digamos, en el mismo plano con un personaje público, los animaba a decir: yo te puedo criticar, yo te puedo insultar porque estoy a tu nivel. Claro. Lo que hicimos frente a eso fue experimentar diversos filtros. En primera dijimos, bueno, tan sencillo como un filtro de palabras, quitamos la palabra idiota, en fin. Bueno, esas son las más amables. Y ya, ¿no? Asunto resuelto. Pero no fue así. En realidad las personas encontraron la manera de borrarlos. No hay máquina capaz de evitar que tú pongas una E punto estúpido o una E mayúscula P, y todo el mundo sabe a qué se refiere. A eso lo que vimos finalmente que era la mejor solución, porque no puede hacerse todo manual, no podemos poner a 100 personas a que administren los 2,000 comentarios que llegan, digo 2,000 por poner una cifra, pueden ser 3,000, 5,000, 10,000, 100,000 comentarios que llegan en un solo día al portal. Lo que hicimos fue poner a las propias personas a que se regulen a sí mismas, y eso es lo que más nos funciona. Siempre hay ante personajes polémicos como Diego Fernández de Ceballos, cuando la opinión pública se dirige en masa hacia una crítica, hacia una diatriba fácil, hay un estigma sobre el personaje, es muy difícil hacer esto. Pero en otros temas como el de Correa, o en otros temas, no sé, como tal vez el fraude electoral en 2006, en que podríamos decir que hay una mitad, las personas se regulan a sí mismas en cuanto a que les damos la opción: si tú crees que este comentario está fuera de lugar, dale que aquí y elimínalo. Generalmente y también está la posibilidad tanto de decir yo apruebo este comentario o a favor de este comentario o estoy en contra. Bien. Frente a eso, la neutralidad del tema más sosegado, el tema más pensado, el tema más racionalizado suele ser el que gana. Muy bien. Vamos a darle la bienvenida a Héctor Aguilar Camín, historiador, escritor, ¿qué más decimos? Director de Nexos, columnista de Milenio, es una voz imprescindible en todos los noticieros de radio, de televisión, los foros sociales. Le damos la bienvenida con mucho afecto, y bueno, él también ha terciado sobre estos espacios del público, que bueno, es crítica, es un espacio de crítica del público o de maledicencia. Bueno, hay un espacio de crítica que es importante y uno recibe con gran gusto, ¿no? Los comentarios de la gente que lo que quiere es discutir y que lo que es añadir su punto de vista al debate, ¿no? Esto es una parte. Y hay otra parte que son puros pandilleros. Son pandilleros. Y son los peores pandilleros. Por la cara, ¿no? No da su nombre, a derogar. Y yo creo que el punto fundamental es este. El punto fundamental es el anonimato y la impunidad con la que actúan los pandilleros de este asunto. Yo creo que también la falta de voluntad de los medios de contener a los pandilleros anónimos. Ha habido intentos. Yo la cosa más inteligente que he leído sobre esto es de José Antonio Aguilar Rivera, es una crítica del ciberdemocratismo, en donde habla de esto. Bueno, ¿esto enriquece la discusión o la empobrece? ¿Eso es aporta o no aporta? ¿Esto es parte de la democracia o es un democratismo de tercera calidad? Los medios hacen porque quieren, en el fondo quieren hits, en el fondo quieren afluencia. Sí, mucho tráfico, como se Bueno, dice José Antonio en este artículo, que realmente es muy bueno, que hubo un intento del periódico Reforma de exigir que quien quiera entrar a decir lo que quiera, a mí me parece muy importante que todo el mundo horizontalmente decir lo que quiera, debía de identificarse razonablemente, tomarse la molestia, si quiere participar en la obra pública, de registrar bajo considerablemente el número de participantes. Porque no se quisieron identificar. Pues no se quisieron identificar. Porque hay pasos intermedios, claro. Lo que quieren es actuar como pandilleros y tirarle a... Bueno, entonces bajó muchísimo.
la discusión. Y entonces el diario el requisito. ¿Por qué lo hizo? Porque necesita que estén ahí. Porque necesita tráfico. Porque necesita tráfico. ¿Por qué necesita? Y la responsabilidad con sus colaboradores, con el público, con la transparencia de la discusión que incluye que cada quien se ponga con su nombre en la discusión, como un ciudadano. Bien que hayamos consagrado aquí los medios durante años a un payaso que traía máscara, pero es la norma de la construcción de una crítica razonable, ¿no? A ver, yo tengo aquí un tema, Héctor, que me parece fundamental y coincido plenamente, porque además yo también he sufrido un poco estas embestidas en menor grado, y bueno, pues siempre hay ahí, pero cuando revisas además es muy claro, falta que alguien escriba. Hay veces que basta con el de los nombres, todo eso en turno, y ya tienes a la gente que está encima. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, en esta, digamos, nueva comunicación interactiva, ¿cómo sí implicar al lector? Porque en el fondo sí necesitas ese volumen, si tú quieres el rating, y cómo eso también te lleva a una calidad, digamos, en lo que puedes hacer, porque los escritores lo que te dicen es, yo ya no leo los comentarios, y ya no los leo, no tengo ganas, o no tengo estómago de enfrentar tanta maledicencia, o pongo a alguien que los lea y que me haga un resumen y me diga, mira, esto sí vale la pena o no. Es decir, ahí hay un tema muy importante, es decir, ¿a qué está sirviendo? ¿Le está sirviendo realmente al escritor, al comentarista, al opinador? ¿Le está sirviendo al medio porque le da tráfico? ¿O es, digamos, un análisis como de sí de rating, pero que no necesariamente contribuye a la calidad del debate, ¿no? No, a mí me parece simplemente un error de los medios no ponerle barreras de entrada, la barrera de entrada mínima, que es usted diga quién es y dígame lo que piensa. Bueno, pues vamos a ir a un corte. Yo ahí pondría, digamos, tu límite. Muy bien. La línea. Nos vamos a ir a un corte con ese primer round sobre este tema para continuar pues con esos temas del malestar o los malos humos, la maledicencia de un sector público en las redes sociales y en los espacios de los sitios electrónicos de los medios. Estamos de regreso enseguida. Y estamos de regreso con la pregunta de qué tan espontáneos o qué tan fabricados desde enclaves de poder son los mensajes de estos pandilleros que dice Héctor en los espacios de los lectores y las audiencias en los medios. Bueno, digo pandilleros en defensa de los pandilleros, porque los pandilleros tienen la valentía de pelear con las zapatillas, bien, mal, demasiado deplomados. Estos no, estos pandilleros son unos cobardes, porque no dan la cara, su nombre, y se dedican. Pero si están además en uno de esos centros de poder, en esos enclaves en los corrientes, bueno, entonces son simplemente los mercenarios de los pandilleros. Pandilleros organizados, como crimen organizado. Pero yo creo que es mucho más el tema de la autorización que le dan los medios para tener hits a los que quieren, digamos, anónimamente participar. Y me parece que eso atenta contra el espíritu mismo de una opinión pública inteligente y plural. Convierte el espacio público en un lugar de gente que puede, escondida en la sombra y en el anonimato, tirar la piedra y esconder la mano. Creo que es una responsabilidad de los medios. No tienen ninguna otra explicación para permitir eso al ágora pública de gente que no se identifica, más que esta, que me parece realmente pobre. Sí. Que es que entonces perdemos circulación. Maestro, no puedes ganar circulación a costa de envilecer el espacio público que estás creando y que es tu profesión construir con profesionalismo,
con ética, con transparencia y con responsabilidad de los participantes. Pero además habría hasta un argumento, es un argumento hasta casi perverso, porque muchas veces los medios escritos, sobre todo, y los medios serios escritos, han criticado, sobre todo la televisión, bueno, este afán por el rating, este afán por la gente que te ve, y aquí en el fondo estamos cayendo en lo mismo, es decir, estamos cayendo en una búsqueda de un tráfico, por el tráfico, que eso en un momento dado yo lo puedo capitalizar como sea que yo lo quiera capitalizar, pero en detrimento de... Bueno, la tele peca de lo otro, ¿eh? No escuchas un comentario con nombre o sin nombre, ni de casualidad. Exactamente, pero entonces aquí tenemos se vuelve bastante perverso el asunto. Es decir, ¿cómo, por ejemplo, ustedes dos, que es medios escritos que tienen presencia en la red, pues lo han estado pensando, me imagino, desde hace tiempo, es cómo trabajarlo, es decir, cómo sí aprovechar la interactividad y que la gente opine y que meta, pero sin caer en esto que se ha vuelto una especie como de basurero de pronto de opiniones, ¿eh? Yo creo que está bien buscar el rating o los clics, en el sentido de las funciones esenciales del periodismo, es buscar transmitir al mayor número de personas posibles. ¿Para qué? Para hacerles llegar información que tal vez de otra manera no accesible. Independientemente de la motivación que pueda tener un medio para buscar esos clics o para buscar ese rating, creo que el problema de las personas es que es muy difícil darles esto, es difícil, y lo digo por experiencia, porque hemos publicado editoriales diciendo: no podemos salir a criticar al jefe Diego y a decirle tal por cual, porque está secuestrado por víctimas, será lo que ustedes quieran, pero hay que buscar principios. Si nos llueven, les va peor. Nos va peor, exactamente. Entonces, es el caso más dramático, el de Diego Fernández de Ceballos, con respuestas ofensivas, humillantes. Se la llevan entre esa y los matrimonios homosexuales. También, sí. Hay un pánico moral total. Son respuestas. Y la adopción de los niños fue... Son respuestas de hígado. Pero entonces, frente a eso, yo creo que lo que tenemos que hacer los periodistas es primero ponerles el ejemplo. Entre los periodistas hay una palabra muy despreciable, un error, que es la objetividad. Nosotros tendríamos que ponerles el ejemplo de, así como nosotros no damos juicios a la ligera, y así como nosotros lo que decimos está con base en argumentos y en hechos, y lo mismo de los lectores. Porque muchos lectores están copiando el estilo de muchos columnistas, también es cierto. Exactamente, ¿no? Es cierto. Y segundo, explicarles con un lenguaje más claro y además promover a los lectores, promover a los comentaristas, que son los inteligentes, que son los racionales, que son los mesurados, como hace rato, como hace el New York Times. El New York Times pone en sus primeros 5 comentarios los más inteligentes, los más sosegados, los más bien pensados, los más propositivos. Y de esa manera es lo que las personas de inmediato ven. Dando nada, simplemente como medio estás privilegiando. Aunque eso te cuesta un buen dinero como medio, porque sí, eso te implica tener gente que está calibrando los comentarios. Sí, pero antes de es que ese es el problema. La persona, cuando tú se lo quitas, no entiende razonamientos, dice censura. Sí. Entonces, antes de permitir que la gente diga de inmediato censura, pero como medio y ¿quién le dio la pluma a la humanidad? Pero a ver, yo insisto en mi otra pregunta, mi pregunta inicial, porque finalmente es cierto, es negocio, es el tráfico de los mensajes, pero también es una industria de los call centers, es una industria de los grupos. Hay una novela de Federico Campbell, pretexta de la prehistoria del libelo, ¿no? Sí. Del contratado para hacer libelos, para escribir a los periódicos en aquel tiempo, las secciones de cartas. Bueno, pues son los mismos, ¿no? Yo me imagino que estos cuadras que están listas para contestar al que criticó al gobierno o al que criticó al partido X o el que defendió a los temas de homosexuales, y la derecha supongo tendrá sus propias escuadras, no sé, hay profesionales de esto, hay una industria de esto también. Sería interesante. Mira, yo de los que leo, que me llegan a mí, digamos, de los que son ofensivos o que son de estos pandilleros, todos son anónimos, pero yo creo que el porcentaje menor traen consigna, digamos, ¿no? Sí. El mayor porcentaje es la muchedumbre suelta, son espontáneos, anónima, y teniendo la oportunidad de darle la rienda suelta a sus más bajas opiniones. Nos están diciendo algo, ese malestar de la gente, ¿no? Si a ti te dejan, mira, una de las columnas que yo siempre critiqué mucho, donde colaboré un tiempo, era una columna de chismes de fama pública personal, era anónima.
¿no? Y decían unas cosas tremendas, ¿no? Bueno, ese es el modelo que están usando los ese mismo señor, si hubiera tenido que firmar sus cosas, no hubiera podido, él no se hubiera atrevido a decir, sé muy bien, ni la 10ª parte de la cantidad de basura que tiraba cada semana en esa columna. Entonces, el anonimato es muy permisivo, otra vez el eje en el asunto. Si tú puedes, sin costo para ti, para tu fama pública, grande, pequeña o la que sea, anda suelta a tu primer impulso respecto de cualquier cosa, probablemente vas a hacer algo muy parecido a lo que hacen estos pandilleros como dice Ciro, del drenaje. Porque estás autorizando la impunidad y la irresponsabilidad. Se nos acabó el tiempo, Héctor. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ustedes por discutir los medios con nosotros. Nos vemos el próximo lunes. Buenas noches y buena suerte. El sur de Veracruz otra vez bajo el agua. Tlacotalpan